Hola a todos y bienvenidos a este espacio en donde veremos otros conceptos de introducción a la programación orientada a objetos. Esta es la clase número 2. Al final de este capítulo debería poder introducirse en la construcción de código fuente, conocer la clasificación de métodos y los pasos para construir un método. En la tabla se evidencia la equivalencia entre un requisito funcional y el método o los métodos necesarios para su materialización. Seguiremos con el ejemplo de crear un triángulo, ¿sí? El requisito funcional es crear un triángulo, ¿sí? Los métodos necesarios son modificar la base, ¿sí? Este método recibe un valor de tipo double y no tiene retorno, por eso se le indica la palabra reservada void. Tenemos el método setAltura que recibe un parámetro doble, tiene la palabra reservada void y este método recibe un valor de tipo doble y no tiene retorno, por eso indicamos la palabra void. Y calcular el área de un triángulo. Para calcular el área del triángulo retorna un double y no tiene parámetros, pero sí tiene un retorno de tipo double. Construcción del código fuente. La construcción de una clase inicia con el modificador public, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen. La palabra reservada class, ¿sí? Seguida del nombre de la clase. En este caso seguiremos el ejemplo del triángulo visto en la clase número 1. Para poder partir de esta construcción de esta clase necesitamos tener en cuenta el diagrama de clases previamente realizado. Luego de esto se construyen los métodos. Un método está formado por un grupo de instrucciones enfocadas a resolver un problema. Cada método debe tener claramente definidos sus compromisos y responsabilidades, es decir, lo que va a hacer. No es conveniente construir métodos demasiado extensos que hagan de todo. En su lugar, se sugiere implementar múltiples métodos que luego pueden integrarse. Esto contribuye a un código mejor estructurado, más fácil de mantener y que puede reutilizarse. Para la elaboración de un método se debe especificar el tipo de acceso, el tipo de retorno, un nombre del método, los parámetros en caso de ser requeridos y la lista de instrucciones asociadas. Un método posee la siguiente sintaxis como lo veníamos describiendo anteriormente. Tipo de acceso, tipo de retorno, el nombre del método, la lista de parámetros y las instrucciones que van a realizar. El tipo de acceso corresponde a la visibilidad del método para las clases externas. Los cuatro diferentes tipos de visibilidad se presentan en la tabla. Privado indica que el método solo puede ser utilizado en el interior de la clase que se encuentra definido. Público permite que el método sea utilizado desde cualquier clase. Protected y Default lo veremos más adelante. Por otra parte, el nombre del método debe ser un identificador válido en Java, por lo cual debe iniciar un verbo y con letra minúscula. En este ejemplo veremos que un identificador válido es calcular el área. El retorno hace referencia al tipo de resultado. Hay dos opciones posibles. Sin retorno, void, el método no retorna ningún valor. Este tipo de métodos se usa en las clases del paquete model para fijar o modificar el valor de los atributos de una clase. Para ello se puede hacer uso de los métodos set y dentro de las clases del paquete de la vista para mostrar los resultados. Cuando no hay retorno se usa la palabra reservada void. Esto implica que la instrucción return no puede usarse dentro del cuerpo del método. Esto es muy importante. También hay otro tipo de resultado que es con retorno, ¿sí? Se pueden retornar datos de tipos primitivos, objetos, estructuras contenedoras, entre otros. Los parámetros. Los parámetros son datos necesarios para resolver el problema y que no pertenece a un objeto. Es importante distinguir los términos parámetro y argumento. Un parámetro es la variable definida por un método y que recibe un valor cuando se llama este método. Un argumento es un valor que se pasa a un método cuando éste está invocado. ¿Sí? Ahora veremos una tabla que clasifica los métodos. Métodos modificadores que permiten modificar el estado del objeto como los métodos set, métodos analizadores, ¿sí?
para calcular la información apoyándose en lo que ya tiene el objeto, como calcular el área, los constructores que sirven para inicializar los atributos del objeto desde su creación, y los accesores o getters devuelven el valor del atributo que es privado. Para la construcción de un método requiere en primer lugar identificar el tipo de retorno, a continuación se especifica la asignatura del método compuesta por el nombre del método, los tipos de los parámetros y el orden de estos. Finalmente se agregan las instrucciones dentro del cuerpo. Acorde al diagrama de clases del triángulo se debe construir un método set para cada atributo, base y altura, y los pasos para construir un método set se presentan en la tabla. No llevan retorno, es decir, se debe poner void, llevan un parámetro al cual se le pondrá el mismo nombre del atributo que se pretende inicializar. En su interior llevan una única línea, this.atributo igual al parámetro. Esto significa que el valor que llega por parámetro y que proviene de la interfaz gráfica, es decir, es lo que el usuario ingresa, será usado para inicializar el atributo de la clase. This atributo hace referencia al atributo de la clase y atributo al parámetro. Se llaman igual, pero son dos variables diferentes. Muchas gracias por la atención. A continuación podemos ver que hemos creado una clase. Para crear una clase, lo que debemos hacer es pararnos en... Lo primero que debemos hacer es crear un proyecto. Entonces, para crear un proyecto, le damos en File, New, Project. En este caso, Java Project, siguiente, y utilizamos la instrucción triángulo. ¿Sí? En este momento pues ya existe un proyecto de tipo triángulo. Ahora debemos crear un paquete. Para crear un paquete seleccionamos New Paquete y indicamos el nombre. Como podemos ver, co.uniquindio fundamentos.triángulo es el que tendrá la aplicación, y comenzamos a identificar ya los modelos co.uniquindio fundamentos.triángulo.model. Cuando tengamos nuestro paquete, crearemos la clase New Class. Indicaremos el nombre de la clase. Debe iniciar en mayúscula. Ahora, después de esto, crearemos nuestra clase. Como habíamos hablado en las presentaciones, debe empezar con el tipo de acceso público, la palabra reservada class y el nombre de la clase triángulo. Abrimos corchetes y cerramos corchetes. Luego declararemos nuestros atributos. En este caso deben ser privados. El tipo de retorno es double, o el tipo del atributo es double, y tendremos nuestra base y nuestra altura. Ahora, para modificar esta base y altura, como veíamos en las presentaciones, declaramos un método público con la palabra reservada void, que indica que no es un retorno, el nombre del método setBase o modificar base, y vamos a recibir un double base, ¿sí? Que este es el parámetro que vamos a recibir. Y la palabra reservada is para indicar que este atributo corresponde a esta clase y va a tomar el valor que nos ingresen por este parámetro que va a ser un argumento cuando este método sea llamado. Igualmente con la altura. Ahora realizaremos el método analizador, en este caso, que es calcular área. Comienza en minúscula, es un verbo, tiene un tipo de retorno double, ¿sí? Aquí inicializamos la variable área, ¿sí? De tipo double, y va a contener la información de esta operación. La base por la altura, esto entre paréntesis para guardar este resultado, dividido 2. Y va a tener la palabra reservada del sistema área, y nos va a permitir retornar el área que queremos calcular.